Desde hace más de 130 años, en FEMSA generamos valor económico y social y buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en donde tenemos presencia. FEMSA presenta The Mexican Dream. Soy Roberta Jacobson, ex embajadora de los Estados Unidos en México. Bienvenidos a la tercera temporada de The Mexican Dream, un espacio donde dialogaremos sobre la relación de México y Estados Unidos en un año importante, 2024. En esta nueva temporada, junto con expertos de primera línea, vamos a explorar la relación bilateral desde una perspectiva constructiva. Las elecciones presidenciales de ambos en 2024, movilidad laboral, voces de identidades que debemos escuchar, futuro sostenible, entre otros temas. Y en esta tercera temporada me acompañan 5 jóvenes extraordinarios. Hola, yo soy Ruth Valladares, emprendedora oaxaqueña, amante de la cultura y también mujer mixteca interesada en los temas en común entre Estados Unidos y México. Hola, soy Alexandra Helfgott, ciudadana estadounidense, residente mexicana e investigadora de la relación bilateral. Hola, soy Alex Boisin, estadounidense y doctorante en Letras Latinoamericanas en la Universidad de Texas en Austin y especialista en la relación entre México y Estados Unidos. Hola, soy Diego Marroquín, hidalguense por nacimiento, pero norteamericano por convicción. Estudio las relaciones México-Estados Unidos desde sus puntos neurálgicos, Ciudad de México y Washington, D.C. Soy experto en política comercial y en el TEMEC. Soy Carlos Galina, mexicano y experto en política de Estados Unidos. Llevo más de 6 años estudiando, analizando y escribiendo sobre los procesos políticos de Estados Unidos y esta temporada los acompañaré con datos para brindar un mejor panorama sobre la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Bienvenidos a la tercera temporada de The Mexican Dream. Como canta Raúl Seixas en su canción Preludio, El mundo es de quienes hacen realidad sus sueños. Sin importar dónde o cuándo los realices, Hay sueños que soñamos solos. Hay otros que se sueñan en conjunto. Esos son los que se hacen realidad. Rafael Fernández de Castro es profesor de la Cátedra de Estudios México-Estados Unidos y director del Center for U.S.-Mexican Studies en la Universidad de California en San Diego. Es experto en las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos. Rafael Fernández de Castro, muchísimas gracias por estar con nosotros en The Mexican Dream. Hemos conocido por mucho tiempo. Tú eres el experto en asuntos de Estados Unidos y México. Mi pregunta para empezar es, ¿cómo ha cambiado la relación bilateral en los últimos 3 años? Y ¿es la relación ahora mejor, peor o solamente complicado, como dicen los mexicanos? Es una pregunta muy difícil y yo diría que en los últimos 3 años sí hemos experimentado algo muy interesante, muy novedoso. Yo diría en las épocas post-Telecán, post-NAFTA, y es que había habido una disciplina en los políticos mexicanos para no politizar la relación México-Estados Unidos. Es decir, con Estados Unidos no nos metemos porque es esencial para el bienestar de las mexicanas y de los mexicanos. Y eso es lo que ha cambiado. López Obrador ha politizado la relación con Estados Unidos. Él en la mañanera un día sí y otro también le pica los ojos a Estados Unidos. Él considera que de alguna manera esto le gusta a su electorado. No entiendo por qué a veces es tan rudo con los Estados Unidos. Entonces, eso ha cambiado. ¿Qué más ha cambiado? Yo te diría, bueno, pues está intentando con Biden nuevamente como fortalecer algunos mecanismos de consulta, como este diálogo de alto nivel en materia económica, como el diálogo de seguridad, pero me parece que tenemos una relación bilateral poco ambiciosa. Digamos, tenemos grandes oportunidades y grandes retos. De alguna manera, en este momento, la relación México-Estados Unidos es como el cuento ese de Dickens de las 2 ciudades que dice, era el mejor de los momentos, era el peor de los momentos. ¿Por qué? Tenemos una gran oportunidad en la reubicación de cadenas productivas. Sí es cierto, hay una fricción muy fuerte entre China y Estados Unidos. Las empresas de Estados Unidos están saliéndose de China, no todas, pero sí muchas. Y México se ha mojado, pero no se ha empapado. Yo así lo pondría. Y no nos hemos empapado, primero que nada, porque es, digamos,
La política industrial de Biden, que es muy ambiciosa y no tiene precedente en los últimos 70, 80 años, es una política muy nacionalista, muy para Estados Unidos, con excepción de vehículos eléctricos. Pero también no nos hemos beneficiado más porque tenemos un gobierno federal que no acaba de ser atractivo o tener políticas atractivas para la inversión extranjera, y de repente damos sustos como la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México, que realmente asusta la inversión extranjera. Pero yo diría es una gran oportunidad que va a estar ahí durante los próximos 10, 15 años y la tendríamos que aprovechar cabalmente para profundizar la cooperación y la integración económica de México y Estados Unidos y de América del Norte. Pero lo peor, Roberta, es porque en tu vida y en la mía, que tenemos muchos años siguiendo esto, nunca habíamos visto un problema de drogas tan intenso en la sociedad de Estados Unidos. El fentanilo realmente está haciendo estragos en la sociedad de Estados Unidos. Lo va a empezar a hacer en la mexicana, no estamos exentos de esos, en la frontera ya lo estamos viendo, y tenemos un problema mayúscula ahí. Dejamos llegar el problema, dejamos que explotar el problema, ¿y qué está pasando, Roberta? Que bueno, ahora Estados Unidos está sacando lo peor de sí, culpando a México. Los candidatos republicanos diciendo prácticamente que todo es un problema por la oferta de México. Me parece que esto es mucho más complejo y es un enorme problema de salud pública. Cuando tienes tantos problemas de, pues la verdad, de salud mental en los Estados Unidos, se combina con el fentanilo. Y el otro gravísimo problema que tenemos, Roberto, es justamente el tema de la crisis migratoria permanente en la frontera. Fíjate qué fascinante. Yo tengo aquí ya viviendo casi 7 años, Roberto, y lo que me he dado cuenta en los últimos 3 o 4 años es que la frontera de Estados Unidos y de México está ligada al bienestar del mundo. Si hay problemas en Ucrania, se reflejan en la frontera. Si hay problemas en Turquía, se reflejan en la frontera. Si hay problemas en Gaza, se reflejan en la frontera. Y sobre todo está ligada al bienestar o malestar del continente americano. Están llegando muchos haitianos, están llegando muchos venezolanos, están llegando muchos nicaragüenses. Fíjate qué fascinante. El 2022 y 2023 son los años récords en encuentros de la patrulla fronteriza, pero lo fantástico del 2023 es que solamente la mitad son encuentros de mexicanos y centroamericanos. Es decir, es un flujo cada vez más diverso, cada vez extracontinental. Entonces, los retos son enormes, las oportunidades son enormes y no tenemos, siento yo, a 2 gobiernos federales con mucha ambición de mejorar las cosas porque están tan emproblemados, Roberta. Hay tanta polarización que la verdad siento a las capitales poco funcionales realmente para impulsar esta mejoría y esta coordinación que evidentemente resultará en el beneficio de los mexicanos y los estadounidenses. No, exactamente. Y yo creo que también, como ha dicho, tenemos ese problema de fentanilo y de metanfetamina hasta el punto en que hay observadores que han visto una nueva droga monstruo que se llama, que es una combinación de los dos. La situación migratoria es mucho más complicada porque no estamos tratando solamente de mexicanos o del Triángulo del Norte de América Central, hasta que estamos viendo números creciendo de un base bastante bajo, pero números creciendo de personas de China, de Pakistán, de otros lugares, y eso, bueno, complica la situación. Pero también en esos 2 áreas, al momento de echar la culpa al otro, ¿no? En los Estados Unidos todavía tenemos problemas de armas y no hemos resuelto ese problema. Tenemos problemas de adicción. México también tiene problemas de producción de fentanilo y de los químicos precursores. ¿Cómo podemos resolver eso en un ambiente de xenofobia y también de polarización, como ha dicho? Aquí estamos respondiendo a algo de qué ha cambiado los últimos 3 años. O sea, nos hemos vuelto a acusar, a señalar con el dedo en este tema del fentanilo. Y yo creo que ahí hubo negligencias de ambas capitales. Por un lado, México decía, no, por aquí no hay fentanilo, aquí no estamos justamente consumiendo fentanilo, esto es un problema de Estados Unidos. Y un Estados Unidos que también con la pandemia dejó crecer el problema y ya cuando de repente lo atacamos hace 2 años, ya estaba haciendo estragos realmente en la población. Entonces, ahí hay una lección, no dejar crecer tanto los problemas, atacarlos muy al principio. Y aquí sí va a ser muy importante la cooperación regional. Sí ya veo que finalmente México ha sido tan brutal la presión de Estados Unidos que México ya entendió que esto es algo prioritario para Estados Unidos
porque sí está literalmente envenenando a la sociedad de Estados Unidos. Mira, Roberta, yo vivo acá, en California, y me preocupa mucho, por ejemplo, la salud mental de las jovencitas. Tú sabes que en California, la última encuesta, por ejemplo, están diciendo que el 40% de las mujeres jóvenes, de las adolescentes, han tenido el año pasado algún problema de salud mental. Están haciendo muchas drogas, están muy solas. Todo el tema, yo te diría, del social media está afectando mucho a las jóvenes. Entonces, esos problemas que ya tienen, imagínate, con la droga que hay en Estados Unidos, es muy, muy peligroso. Entonces, sí me parece, digamos, que tenemos que, aquí, mexicanos, entender que es algo muy grave para Estados Unidos y tenemos que poner mucha energía en cooperar con Estados Unidos, porque si le va mal a Estados Unidos, le va mal a México. Ese es el principio de una relación sana, entender que somos interdependientes. Lo que le pega a Estados Unidos también le pega a México. Yo diría, en el tema migratorio, fíjate qué terrible, Roberta. Ahorita el Senado, tú lo sabes muy bien, acaba de hacer, yo diría, el paquete más canino y más duro contra la migración, pero aún así, yo diría, como mexicano, casi te diría que es bueno, porque de alguna manera se tiene que parar la crisis. No puede seguir creciendo el número de gentes llegando a la frontera. A ver, las condiciones de expulsión son brutales en Venezuela, pero no son peores que antes. Varias cosas. Una, primero que nada, el crimen organizado. Hay impunidad enorme. Las narrativas que crean. Es decir, no puede ser que el crimen organizado nos haya de veras tomado a los flujos migrantes y ellos deciden lo que tienen que hacer. Tenemos que ser mucho más fuertes en eso. Y me parece también, Roberta, mira, desde 2018, en que vino la caravana de Honduras aquí a Tijuana, empezaron a llegar los organismos internacionales, como la Organización Mundial de las Migraciones y el ACNUR. ¿Sabes qué pasa? Todo eso, Roberta, ha facilitado la migración. Es decir, lo estamos viendo en el tapón del Darién entre Colombia y Panamá. Hay un crimen organizado de Estado, porque hasta autoridades están metidas en eso, facilitando las cosas. Tenemos que poner un hasta aquí, tenemos que tener una mirada hemisférica en el tema, y lo malo es que esto está tan politizado que el mejor regalo para Trump va a ser que siga esta crisis en la frontera, porque entonces la narrativa es muy clara en los Estados Unidos, y Fox News te lo dice todos los días: Biden no puede con la frontera, por eso necesitamos que regrese el señor de la bella y hermosa pared llamado Donald Trump. Tenemos que pensar en eso. Yo le digo a mis amigos de las ONGs, no vean el corto plazo, vean el mediano plazo, no le entreguemos el país a los republicanos, porque la verdad es que es terrible, Roberta, cómo este partido republicano de los Estados Unidos se ha vuelto verdaderamente un partido, pues, de gentes antimigratoria, de supremacistas blancos, y algo que yo no había experimentado en Estados Unidos, pero de simple y sencillamente mucho racismo. Entonces, me preocupa mucho esto, y por eso tendrían que ser momentos de mucha comunicación entre los gobiernos, y algo más, yo también, de mucha comunicación entre los gobiernos estatales, Roberta. Yo creo que tenemos que tener una mirada como México hacia California, cómo aprovechamos mejor California, cómo navegamos Texas. Hay que descentralizar la relación México-Estados Unidos, porque las dos capitales, yo siento que no llegan hasta la frontera, están tan emproblemados que ya no llegan hasta acá. Entonces, me parece que también es un momento de descentralizar la relación bilateral. Claro, estoy jalando agua por mi molino, como ahora yo vivo en la frontera, pues digo, acá está lo importante, pero sí creo que es un momento en que la diplomacia mexicana tiene que pensar muy bien en la descentralización, en cómo utiliza mejor lo que tú conoces muy bien, que es esta red de 52 consulados, que es realmente el brazo armado, es el ejército diplomático de México en los Estados Unidos. Muy interesante, y lo que me fascina, Rafa, es que en tus respuestas sobre preguntas bastante abiertas, que realmente ha tocado en cada uno de los temas de nuestro podcast de esta temporada. Claro que tenemos que tocar el tema de migratoria todos los años, porque sigue, ¿no? Pero también estamos hablando de las oportunidades de nearshoring y si estamos aprovechando todas esas oportunidades. Estamos hablando, por cierto, sobre las elecciones en los dos países, porque somos en el año que viene cada 12 años de elecciones presidenciales en los dos países. Y yo creo que también la falta de seguridad, la falta de políticas efectivas que se puede tratar del tema de drogas y de seguridad también es una de las cosas que vamos a tocar. Y yo creo que
ese año que viene va a ser muy complicado para los dos países, pero lo que ha enseñado es que vale la pena continuar comunicando, hablando, porque esa región, no solamente Cali Baja, sino también América del Norte, puede ser algo excepcional, puede ser algo como modelo en un mundo donde tenemos guerras calientes, no solamente guerras frías, y vale la pena continuar trabajando en esa relación. Y por eso realmente te agradezco muchísimo, Rafa, por esa conversación. Lamento que no tenemos mucho tiempo, pero si sería posible, yo me voy a San Diego y tú regresas al podcast. Te mando un abrazo y un beso con todo cariño, extensivo a Rosana Fuentes Berain. Y aquí estamos. Efectivamente, como tú bien lo dices, no nos queda de otra más que cooperar porque tenemos un pasado, un presente y un futuro común. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael Fernández de Castro. México se consolidó como el primer socio comercial de Estados Unidos de enero a septiembre del 2023, con una participación de 15.7% en el total de intercambios estadounidenses de mercancías con el mundo. La principal venta de México a Estados Unidos en el 2022 fue máquinas y unidades de procesamiento de datos no especificados o incluidos en otro lugar. La principal compra de México a Estados Unidos en el 2022 fue de aceites de petróleo. En el periodo de enero a junio del 2023, la inversión extranjera directa proveniente de Estados Unidos a México fue de $12,370 millones. De enero a septiembre del 2023, México incrementó 4.3% sus exportaciones a Estados Unidos. La posición de inversión extranjera directa en los Estados Unidos aumentó de $216,000.8 millones a $5.25 billones a finales de 2022. La inversión extranjera directa en Estados Unidos se concentró en el sector manufacturero estadounidense, que representó el 42.4%. También hubo inversiones considerables en finanzas y seguros y comercio mayorista. ¿Qué oyeron de The Mexican Dream? ¿Por qué se suma? Bueno, en mi caso, viniendo de la academia, creo que en muchos casos nos quedamos muy aislados. Entonces, escuchando los otros episodios, a mí me pareció muy interesante entrar en debate en persona con otros expertos y pues justamente salir de esos espacios aislados y cerrados. Debatir, compartir y aprender de nosotros. Bueno, y ahora están con nosotros, Sí. contribuyendo directamente. Y Diego, como la otra persona en ese grupito nuevo, ¿qué le parece sobre The Mexican Dream y qué quiere contribuir esta temporada? Bueno, yo veo 3 sencillas razones por las cuales me quería sumar a este proyecto. La primera es que es un hecho que como grupo electoral los jóvenes de ambos países jugaremos un papel clave para definir ambas elecciones de este año. Número 2, por lo mismo es indispensable que nuestra voz se escuche claro, fuerte y sin tapujos en el debate público. Tenemos que hablar de los retos y las soluciones binacionales que más nos importan. Tan pronto escuché sobre el podcast, sabía que era una excelente plataforma para hacer justo eso. Uh-huh. Y por último, coincido completamente en el mensaje de fondo de The Mexican Dream. No se puede hablar de más del futuro de México y de Estados Unidos de manera separada. Es decir, o prosperamos juntos o fracasamos juntos. Eso es irrefutable. Si cada país va por su lado, estaremos aprovechando una oportunidad histórica. Y como generación, la peor acción es la inacción. Tenemos que estar preparados y dar un paso hacia adelante con los retos más grandes que enfrentamos. Y estos retos, pues, trascienden fronteras. Aún más importante es que tenemos un sueño compartido. El sueño americano también es el sueño mexicano. En ambos países queremos esforzarnos para tener más oportunidades, mejor educación, mejores trabajos y un futuro sustentable para todos. Y eso solo lo vamos a lograr si trabajamos juntos. Los jóvenes van a votar en ese año tan importante y vamos a hablar de ese tema durante uno de nuestros episodios. Yo me gustaría escuchar de Alexandra y de Ruth como nuestros expertos ya después de 2 temporadas. Y Ruth, ¿qué te pareces? Hola, Roberta. Pues mira, qué gusto, la verdad, estar compartiendo nuevamente espacio ahora con Alex y con Diego. Alexandra, qué gustazo también. Creo que ha sido muy emocionante ver la evolución de este podcast desde la primera temporada ahorita. Creo que los jóvenes que llegamos en aquella primera temporada veníamos como con muchas
ideas, veníamos de una crisis de COVID. Bueno, creo que todavía estábamos viviendo justamente esa crisis. Ahorita, aunque aparentemente ya estamos pasándola, realmente hay casos que están naciendo nuevamente y bueno, creo que también es una evolución personal como sociedad. Y lo interesante aquí es la diversidad de voces y de opiniones que hay, expertos, tu carrera también, que para nosotros es un gran ejemplo, jóvenes que nos interesamos, aunque a lo mejor no estamos en la vida pública o política, pero que somos apasionados realmente de lo que viven nuestros países. Entonces creo que esta gran evolución a lo largo de estos años ha sido emocionante personalmente y profesionalmente también. Sí, tiene toda la razón y justo durante la primera temporada yo estuve en casa con COVID grabando de virtual. ¿Y Alexandra? Qué gusto estar de vuelta aquí con ustedes compartiendo este espacio. Hemos visto varios cambios a lo largo de las últimas 2 temporadas de este podcast, pero también varias recurrencias. Creo que también es importante pensar en el ámbito político en que estamos. Cuando empezó el podcast estábamos en el primer año de la administración de Biden y llevábamos como la mitad de la administración de AMLO y ahora se están acabando sus mandatos. Creo que es un año decisivo, como lo decía Alexandra, y a mí me gustaría también preguntarle a Alex, por ejemplo, él desde la academia, cómo o qué proyecciones hay respecto a estas elecciones que van a coincidir en ambos países. Yo creo que en mi caso tengo muchas conversaciones con mis estudiantes, que son jóvenes de 18 años hasta 22 años, ¿no? Y ven un mundo muy complicado, un mundo en el que a veces no creen que tienen espacio. Hay mucho pesimismo, pero también hay mucha esperanza en estos jóvenes estudiantes. Entonces, pensando en las elecciones, yo creo que es importante pensar mucho en cómo estamos creando sistemas o ideas o temas que están vinculados a las realidades de estos estudiantes. Tienen otros problemas y otros temas que personas mayores, por ejemplo, en la salud mental es algo de que hablo mucho con mis estudiantes. Y la política exterior de Estados Unidos son temas que para mí son fundamentales para esta elección y para pensar no solamente en esta elección, sino en las futuras elecciones en los años que vienen, en 10 años, en 20 años, cuando estos estudiantes están en posiciones de poder y están pues teniendo estos mismos debates, ¿no? en sus propios espacios, con sus propias ideas. Entonces, desde la academia tenemos la experiencia de juntar varias perspectivas de personas muy jóvenes, muchos de los cuales están votando en su primera elección. Entonces, creo que eso es muy importante, que esto sea un momento en el que se sienten escuchados y representados. Ruth, coincido completamente contigo. Creo que sí, algo que aclaro es que este año va a ser decisivo. Retos globales como la pandemia, la invasión de Rusia a Ucrania, las tensiones entre China y Estados Unidos, todos los problemas en las cadenas de suministro, pero también retos locales como la migración, la seguridad, el manejo inteligente del agua y de nuestros recursos energéticos, también del nearshoring. Todos estos temas y sus soluciones dependen de un mejor entendimiento. Este es el año para eso. Parte de esa conversación es cómo vemos nosotros de nuestras perspectivas particulares estos problemas. Y estamos nosotros, mi generación, dejando para todos ustedes, los jóvenes, problemas bastante graves. Pero yo no sé si ustedes tienen perspectivas que son distintas realmente de las de mi generación. Así que yo creo que eso sería la cosa más interesante. Ustedes no van a estar de acuerdo en todas las cosas, pero una perspectiva de su generación a mí me parece más interesante que lo de mi generación, que ya estamos al final de meter en todas esas cosas, dejando un problemitos, un lío para todos ustedes. Estoy de acuerdo, pero a la misma vez creo que también es importante aprender de su generación lo que hicieron bien y lo que podrían haber hecho un poquito mejor. Y también creo que es importante reconocer que hay muchos temas en las que tenemos que enfocarnos, pero no se puede solo enfocar en solo un tema. Tampoco se puede decir, no podemos hacer nada porque hay demasiadas cosas que hacer. No, tenemos que esforzarnos, echarle ganas y pues seguir adelante. Y quizás trabajamos juntos, todas las generaciones, como ha dicho Ruth y Diego, si pensamos nosotros que no podemos actuar los Estados Unidos solo, ni México solo, tenemos que juntar América del Norte para resolver problemas que son transnacionales.
A mí me parece bastante interesante lo que menciona Roberta, y justo también la creación de nuevos liderazgos. Creo que es un tema que personalmente siento que hace falta trabajar en nuestros países, no digamos a corto plazo, sino como para una visión intergeneracional, justo lo que mencionabas. Y a mí me llamaba mucho la atención lo que comentaba Diego en su presentación, ¿no? A pesar de haber nacido en México, a veces la conexión que tenemos entre ambos países, tú sí llegas a sentirte también parte especial de otro país, y me gustaría escuchar como esa sensación o esa percepción que tiene Diego respecto a eso, porque creo que pasa mucho, no solamente en migrantes, sino también en migrantes como el concepto tradicional que tenemos en mente, ¿no? Sino también intercambios culturales, estudiantes que vienen a hacer sus maestrías, etcétera. Entonces me gustaría escuchar esa parte interesante también de Diego. Yo quiero hacer una aclaración aquí. Yo me siento 100% mexicano, pero cuando hablo de una identidad norteamericana me refiero que el lugar de México es en Norteamérica. O sea, el nivel de vínculos económicos, familiares y culturales que tiene México con Estados Unidos y Canadá es incomparable. A eso me refiero. Y parte de esta identidad o esta idea de Norteamérica es que México, Estados Unidos y Canadá no solamente son socios comerciales, sino son aliados. Aliados de presente y aliados de futuro. Los problemas actuales de migración y seguridad no se resolverán si los tres países no se ponen de acuerdo. Y los problemas del futuro también. Problemas de movilidad laboral, retos ambientales, todas esas cosas necesitan un mejor entendimiento de los tres países. Y por eso creo que la identidad norteamericana es tan importante en este año. Yo creo que sería muy interesante, y vamos a tocar ese tema durante la temporada, hablar de TEMEC y cómo fue los cambios de Telecán, etc. Pero lo que sería muy interesante es cómo ha cambiado la perspectiva pública sobre el TEMEC y Telecán. Porque Telecán fue muy, muy sensible, muy controvertida en su momento. Ahora con TEMEC, el público ya está acostumbrada del tema de América del Norte. Así que sería interesante hablar si, aunque no nos percibe a veces, sí hemos adelantado, ¿no? Sí, es cierto, 100% que sí hemos avanzado y hemos adelantado. También creo que es importante cuando hablamos del TEMEC, hablar del fenómeno de nearshoring y ally-shoring. Un tema bien importante que vamos a cubrir más en los siguientes episodios del podcast. A mí me interesa mucho cómo estas conexiones entre países se manifiestan al nivel individual, ¿no? En cuanto a nuestras diversidades, las identidades distintas que nosotros llevamos a la mesa. A veces esto ocurre en el espacio cultural, a veces en espacios de diálogo, a veces en congresos, pero esta convivencia creo que es muy importante para muchas personas. La experiencia de la región se manifiesta en conexiones entre personas y no necesariamente en políticas públicas, aunque son muy importantes. Entonces, en los siguientes episodios será muy interesante discutir con ustedes cómo nuestras identidades forman parte de cómo concebimos las relaciones de la región. La idea de Norteamérica es mucho más que el libre intercambio de bienes y servicios. Tiene un componente humano. En los siguientes capítulos me gustaría mucho hablar sobre el TEMEC, cuánto hemos avanzado y qué nos hace falta para concretar esa idea de Norteamérica. Me gustaría invitar a todas las personas que nos escuchan a que esperen los siguientes episodios. Hay muchos temas interesantes, movilidad laboral, minorías, TEMEC, etc. Entonces nos estamos escuchando en los siguientes episodios. Gracias por escuchar The Mexican Dream, tercera temporada. Sigue, escucha y comparte nuestro podcast en Spotify o en tu plataforma de audio favorita. Te esperamos en el próximo episodio. Y recuerda que los sueños que se sueñan en conjunto Se hacen realidad. Este es un podcast de la colección Pensando un País, producido por Hook Audio.